Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Julio Chávez es diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Lara, que es un estado que en los últimos días ha sido noticia, ¿no? Sí, señor. ¿Qué es lo que está pasando allá, no? ¿Qué es lo que pasó allá? Heridos, muertos, presos. Tú como diputado, ¿no te preocupa esa situación? Sí. Bueno, saludos, Carlos, a ti y gracias por el espacio y a todo el país, ¿no? Muy preocupados por lo que está ocurriendo en el Estado. Recordemos, Carlos, que los actos de terrorismo se habían focalizado en el municipio palavecino, en Caudare. Allí de verdad se había gestado toda una acción de impedir que los vecinos saliesen de sus residencias, de obstaculizar el tránsito en todo el municipio, pero se ha venido extendiendo a la capital, ¿no? Y yo realmente, de acuerdo contigo, en que los últimos días se han venido desarrollando actividades muy graves, ¿no? Fíjate, Carlos, una operación paramilitar sobre la parroquia Juan de Villegas del municipio de Iribarren. Durante mucho tiempo se estuvo preparando esta acción en los barrios del oeste de Barquisimeto. Recordemos que ellos tenían, la oposición siempre ha tenido como su bastión, como su reducto, ¿no? El este de Barquisimeto y la parte de Caudare. Ahora han incursionado en los barrios del oeste, han venido propiciando esta situación. Recordemos que en el estado Lara el gobernador Henry Falcón es el responsable de la hidrológica. Estos barrios tenían 21 días sin agua, un problema serio de cloacas en el sector que, aunado al tema del desabastecimiento de productos, generó esta situación que fue muy calculada y planificada porque allí actuaron. ¿Está diciendo que el gobernador planificó esto para ocultar el problema del agua? El gobernador Henry Falcón propició esta situación, sin lugar a dudas que la planificó. De igual forma el alcalde Alfredo Ramos, que a pesar de que hay una sentencia, la número 400 del TSJ, que lo exhorta y lo combina y lo ordena, ¿no?, que recoja la basura de la ciudad, que evite esta situación de bloqueos, de barricadas en muchas de las calles de Barquisimeto. Bueno, prácticamente ha hecho caso omiso de esa decisión del TSJ, ha retado la autoridad del TSJ y te repito entonces que en este barrio del oeste de Barquisimeto, la Carucieña y algunos otros sectores, se ha llegado al extremo de contratar bandas criminales que han venido actuando y asaltando unos 17 negocios, farmacias, mercales, ventas de repuestos, licorerías, supermercados, y eso ha afectado el patrimonio de muchos. ¿Y qué hace la Guardia Nacional y la policía, que es tan efectiva para atacar a los manifestantes? Bueno, la Guardia Nacional ha venido conteniendo, como corresponde, utilizando los protocolos de seguridad, de no portar armas de fuego en manifestaciones, y han venido de alguna manera conteniendo, dispersando, disuadiendo las manifestaciones, pero cuando estas protestas o estos actos de terrorismo están acompañados de personas armadas, y te recuerdo el caso del asesinato del joven Rancés Martínez, 20 años, cuyo delito fue en la Ruesga Norte intentar limpiar una barricada que levantaron estos terroristas y le metieron un disparo en la cabeza. Ese joven Rancés Martínez de 20 años, Carlos, se encontró con la muerte, producto de toda esta actuación. Repito, el gobernador del estado Lara, Henry Falcón, el alcalde Alfredo Ramos, que está retando, y yo creo que es importante hacerle un llamado al presidente del TSJ para que actúe en este caso de desacato abierto, retador de Alfredo Ramos, y en consecuencia proceda como corresponde, porque Alfredo Ramos y Henry Falcón tienen que responder por el asalto, la acción paramilitar, los asesinados en Barquisimeto. Pero hay dos versiones, porque Henry Falcón y el alcalde dicen que quienes son los responsables de los hechos de violencia son los enemigos de ellos allá en la zona. Bueno, pero ¿cómo? Son del PSUV. Pero ¿cómo crees tú, Carlos, una cosa absurda,
que nosotros estemos atacando, por ejemplo, los centros de distribución Mercal. ¿Dónde va a creer un venezolano que te escucha, que nos escucha? Que nosotros mismos, No, el eso lo gobierno, dicen ellos a ellos. por eso, está actuando contra el Mercal. Ajá. Si es una cosa que hemos cuidado, Carlos, si hemos tratado de resolver el problema del desabastecimiento potenciando los mercales, ellos han venido incendiando los camiones de distribución. Fíjate cómo han atentado en la Avenida Libertador contra Mercal, contra todos estos centros de acopio, han quemado, han incendiado inclusive toneladas de alimentos. ¿Cómo van a pretender estos sectores que el gobierno mismo, cuando realmente lo que nos interesa es la paz, la tranquilidad, que vamos a un proceso constituyente como corresponde, bueno, estemos nosotros mismos propiciando, quemando los mercales, Ok. atentando contra el propio pueblo? Es absurdo, Aquí Carlos. veo en el Nacional que dice Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió comunicado y condenan operativos de represión en Venezuela. Bueno, nosotros hemos estado asistiendo internacionalmente a todos esos espacios, a todos esos organismos. Se ha reconocido donde ha habido excesos y actuaciones aisladas de policía, de guardias nacionales, están a la orden de la justicia, Carlos, están privados de ¿Cuántos libertad. presos hay? Mira, no tengo la cifra exacta, pero todos aquellos guardias nacionales o policías nacionales que actuaron Bueno, en estos casos están privados de libertad. un receso y vamos a hablar del Estado Lara. Estás viendo Regiones. Bueno, Julio Chávez, candidato a la constituyente además y diputado por Carora. ¿Y cómo está Carora? ¿Qué ha hecho este diputado por esa zona? ¿Ah? Bueno, hemos estado acompañando la gestión De del los alcalde. productores, por ejemplo. Hemos estado acompañando la gestión del alcalde Edgar Carrasco, tratando de gestionar los recursos para atender las contingencias, el problema del ¿Y se agua. lo han dado? Sí, han dado respuesta importante. Le han dado billetes, con el billetes caso, sobre billetes. Con el caso del proyecto de los Quediche, que lleva agua a la ciudad de Carora, Ajá. logramos aportes importantes del gobierno nacional. Lo que tiene que ver con los créditos adicionales que corresponden para pagar a los trabajadores, hemos estado también diligenciando y gestionando. Los proyectos dirigidos por el Poder Popular, se han venido construyendo importantes urbanismos, viviendas, de modo que ha habido un trabajo importante. Lamentamos pues el acto de traición en el mismo circuito donde yo soy, de Germán Ferrer, que salió con los votos, ¿no?, de los chavistas del circuito número 2, que aun cuando en la interna lo derrotamos y le dimos una paliza, ¿no?, Carlos, como correspondía, luego lo impusieron. ¿Y por qué es traición? Él es dueño de su voluntad, puede estar claro. con cualquiera. Claro, pero cuando tú juras lealtad a un proyecto, cuando eres militante de un partido, Y él siente que ese proyecto está desviado. cuando tú saliste por los votos del chavismo y no de la oposición, Pues dice y que no es- ahora te vas a liar y te acercas con los perseguidores, ¿no?, con los que precisamente niegan de Claro, plano me el imagino que proyecto él dirá que el bolivariano. chavismo está de su lado, porque ellos dicen que madurismo no es chavismo. Y Bueno. que los que están traicionando son los otros que se fueron por madurismo. Pero- que no es el legado del Chávez, eso es lo que dicen ellos. Claro, pero en todo caso hay dolor, ¿no?, en el circuito número 2 por este acto de traición que en efecto se comete contra el pueblo chavista. Más allá de esos análisis, ¿no?, habrá tiempo para debatirlo. Mientras tanto, nosotros iremos a la constituyente como postulado, trataremos de llevar el planteamiento de lo que aún está pendiente en materia económica, por ejemplo. Creo que es importante, Carlos, blindar esta constitución. Mira, alguien decía, yo que lo vi en un programa de radio, este muchacho que es muy acucioso, además, Román Locín, que decía, bueno, ¿qué nos prometen en la constituyente si tuvieron ley de emergencia, decreto económico, ley habilitante, y están planteando los mismos problemas que planteaban ahí? No, yo creo que ha sido, digamos, dos contextos históricos muy distintos en el momento en que inicialmente se aprobó el texto constitucional y lo que ha ocurrido 17 o 18 años después. Por ejemplo, Carlos, hoy en día sentimos la necesidad de blindar constitucionalmente todos esos ataques exógenos al signo monetario, por ejemplo. ¿Cómo lo Vemos, ven? No hay dólares.
No, te hablo de los ataques al Bolívar a través de resoluciones como la número 8 desde Colombia y todo lo que tiene que ver con la afectación del signo monetario. ¿Cómo blindas tú eso? Nosotros creemos que hay que haber un debate, ¿verdad?, en el seno de la constituyente para tratar de buscar estos mecanismos constitucionales, preceptos que nos permitan, ¿no?, blindar nuestro signo monetario. Pero también creo ¿Cuál sería tu propuesta sobre eso concretamente? Mira, nosotros, la afectación que ha sufrido el Bolívar a partir de los ataques exógenos, desde la resolución número 8 del año 2000 de Colombia, que fue creada por el gobierno de Pastrana, que solamente se hizo para debilitar la moneda venezolana y no otras monedas que colidan con Colombia. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Tú vas a parar Colombia? No, pero yo creo ¿Vas que... a intervenir Colombia? Pero yo creo que hay que darle mayor fortaleza al propio Banco Central nuestro. Hay que blindar desde el punto de vista de leyes que hoy no existen, porque esa afectación al Bolívar, Carlos, no estaba prevista. ¿Cuál sería la ley que se propone en eso? Bueno, te repito, creo que es un debate, ¿no?, lo que tenemos que dar, porque la Asamblea Nacional es un espacio para debatir, para dialogar. Yo, por ejemplo, plantearía un debate sobre la necesidad de buscar mecanismos constitucionales para blindar el signo monetario y los ataques exógenos. Lo otro, Carlos, no podemos tampoco seguir permitiendo los oligopolios en cuanto a la distribución de alimentos, como el caso de Cavidea y todas estas estructuras que lo que han servido es para acaparar, para esconder, ¿no?, para manipular con la distribución de alimentos y contribuir. ¿Con qué sustituirías tú Cavidea, por ejemplo? No, yo creo que las hay empresas productoras. Mira, yo creo que comprometiendo a las regiones, por ejemplo, a las regiones, a las gobernaciones de los estados, para que se puedan crear estos espacios, de modo que los estados puedan, con el nivel central, de manera planificada y coordinada, buscar mecanismos de distribución mucho más expeditos, que puedan llegar más a los puntos finales, a los puntos de consumo, distribución, y no esa cadena perversa que ha generado Cavidea y que ha generado estas distorsiones. Yo desde muy muchacho he trabajado el problema agrícola y tengo como 40 años oyendo lo mismo, diciendo, es que hay que crear sistemas de distribución propio, es que hay que crear canales efectivos para llevar el alimento directamente del productor al consumidor y no del intermediario. Bueno, y todos hacen lo mismo y estamos igualitos. Bueno, pero creo que la posibilidad no se pierde credibilidad en eso, mensaje. Pero Carlos, fíjate, creo que es importante que ese tema se debate en profundidad, se dialogue, se converse en una Asamblea Nacional donde van a estar los empresarios, donde vamos a escuchar los puntos de vista de los empresarios en estos temas que habíamos hablado. Por ejemplo, yo también creo que en el área comunicacional, por ejemplo, ahorita, cosa que tú manejas muy bien, ¿no?, tenemos que avanzar, como ocurre en el Reino Unido, en otros países, la necesidad de gobernar lo que tiene que ver con las redes sociales, el uso indiscriminado de la informática, bueno, para que a través de las redes sociales se pueda atacar, se pueda llamar al asesinato, etcétera, cosa que es penada fuertemente en otros países. Creemos entonces que en el caso venezolano, que no está bien, digamos, establecida constitucionalmente, la necesidad de que se pueda gobernar las redes sociales. Censurar las redes. Rectorizar, que se pueda rectorizar. Decirle lo que tienen que hacer. No, sino como ocurre en Gran Bretaña, en los Estados Unidos, Carlos, ¿no? Cuando allá hay una persona que escribe por Twitter que hay que asesinar al presidente Obama o al presidente Trump, ahí están en la cárcel. Esas cosas no se pueden permitir aquí en el país, que alguien llame por las redes a quemar, a incendiar y no pase absolutamente nada, o por vía del anonimato. Entonces, creemos que hay cosas que quedaron pendientes del año 99 que hoy se pueden plasmar, pero como parte de un debate. ¿Cómo castigas tú por un tipo en las redes que esté en Colombia o que esté en Estados Unidos y te lance esos mensajes? No, está bien, pero en el caso, por ejemplo, del país, como ocurre en el Reino Unido, como ocurre en Francia, como ocurre en Estados Unidos, Carlos. Bueno, cuando alguien allá escribe aquí no está en la redes, reina Isabel. ¿Cómo dice? En el Reino Unido está la reina Isabel, aquí no está. No, yo creo que son particularidades, pero te repito, hay antecedentes importantes que nos pueden orientar a que en ese tema tenemos que avanzar para que realmente exista soberanía. ¿Ya tienes tu propuesta lista? ¿Tú? Nosotros, no tengo una propuesta acabada con artículos, con coma y punto, pero sí tengo la idea para debatirle un espacio de diálogo como es la Asamblea Nacional Constituyente. En diálogo con lo discutimos la próxima vez. ¿Cómo no, Carlos? Gracias, Julio. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí a la misma hora.